poco me enredo con los cables esto, yo lo estoy medio virado. 2021 empecé, mira. Medio virado. Virado. ¿Me he virado? Muchas felicidades. El bastón está aquí. Yo de momento como que me perdí. No, ¿Cómo están tranquilo, ustedes, tranquilo. muchachos? ¿Cómo están? Felicidades, feliz año. Bien. Qué bueno, Moraima te ve radiante. Hoy Moraima no llegó maquillándose ni nada. Ella llegó maquilladita. Usted ya. llegó Pues yo llegué escondida, No llegó yo. maquillándose, pero llegó a las 6 ahorita, hace un minuto. Mira, yo decía, mi resolución del nuevo año es estar a las 5:40 en la emisora, lo voy ¿Y a qué pasó? lograr. ¿Y qué pasó? Chico, del maquillaje de las nenas es tremendo. Es que yo no sé, ustedes se maltratan demasiado. Mira, Fernán, qué bello se ve. Mira, Fernán, qué bello. No tengo Al nada puesto. natural. Mira, Sí. Juan, qué bello Y se ve. Juan al natural. Mírame a mí, qué bello me veo. ¿Y yo? Exacto. Ah, oye, yo mirando a Juan y mirando a Fernán. No me quiere contestar. Yo mirando a Juan y mirando a Fernán. Ajá. Si tú haces una mezcla de ellos dos, salgo yo. ¿Verdad que sí? Mira, Yo no Oye, sé si verdad, eso es verdad. un Mira el elogio. pelo de Ajá. Juan, mira las canas de Fernán, Sí. la edad de Juan y la edad de Fernán. Entonces lo chocamos los dos, lo mezclamos y salgo yo. Y tiene un 12 ferino ahí. Yo no sé si eso es un elogio o un insulto Sí. ¿Para quién? para ellos. No, No, ha sido un halago para Un él. halago, Allá por ahí. privilegio. Depende. No, a mí no me Pero metieron que lo en mire. eso. A mí no me metieron en eso. Pero Morema, tú parece que te acostaste a dormir ayer así como estás. Maquillada y todo y eso. Digo, porque llegaste regia, o yo no te veo maquillándote ni nada de eso. O llegaste y... Y no, llegué, imagínate tú, tras que llego un O poquito te venías tarde. maquillando guiando. Te van a un ticket, te van a un ticket. ¿Quién rayos se va a maquillar con la oscuridad que hay? Bueno. Tú sabes que a mi carro la bombilla no le sirve, yo no veo nada. Si quiero prenderla para maquillarme. Pero la no puedo. bombilla de tu carro sirve si yo la vi prendida ahora cuando subí. No, mijo. ¿La dejaste prendida? No, no diga eso. ¿Usted me vio subir? Te vi subir. Como yo lo vi mirando para abajo todo el tiempo. Sí, no, pero yo te vi subir, Ok. subir. Yo estoy alerta a todo eso. Yo tengo Exacto. la visión de los camaleones. Wow. Yo veo por todas partes. Periférica. Periférica. Ay, Mira, ay. mi tema de hoy es bien curioso, A ver, a bien ver, curioso. a ver. Algo que me pasó en estos días. Me invitaron por una actividad Sí. de Navidad. De Ajá. Navidad. Entonces estoy en la actividad Ajá. y la anfitriona, una señora de Doña Tita. Ajá. Me invitó para la casa con algunas amistades, pero bien, con distanciamiento, bien selectivo. ¿tú sabes algo? Cuidándose, ajá. Una invitación bien selectiva, eran bien poquitas personas y todo con distanciamiento. Pero ¿qué pasa? Que Doña Tita dijo, vengo ahora, porque casi siempre que las personas van te invitan a una fiesta, Ajá. el anfitrión de la casa, llega a los invitados y todavía no está arreglado. Ajá. Se mató decorando la casa, limpiando y todo, y cuando tú llegas todavía está todo estrujado. Y tú lo ves 2 horas después. Exactamente. Entonces, ¿sí te pasa? Que tú Bendito, tienes- después que compran ropa y cositas nuevas, no les da tiempo. Entonces ya vienen los invitados y el dueño de la casa está Exacto. medio desbaratado. No medio les da desbaratado. tiempo. Pues, ¿qué pasa? Que yo llego allí, Doña Tita va y se a bañarse y todo lo demás. Y cuando sale, ella se puso ¿cómo se llama? Una fragancia Sí. Ajá. que me dañó la noche. ¿Por ¿Le dio qué? alergia? Me dañó la noche, no me doy alergia. Pero me acordó, ese aroma, me acordó a la ex mía, a la difícil, a la Ah. difícil. No, Wow. no. A la difícil. Entonces yo traté de manejar la situación, pero ese olor, Sí. pues me trajo ese. Porque es que uno tiene los 5 sentidos. Claro. Ajá. Pero hay personas que tienen desarrollado uno más que otro. Nosotras las chicas. Exactamente. Sí. Entonces uno tiene desarrollado más que otro el sentido del olfato, del gusto, de la visión. Uno lo desarrolla. Cuando tú tienes los 5, como que todos están bastante parejos, pero hay gente, por ejemplo, que le falta uno y desarrolla más otro. Sí. ¿Ves? Ajá. Pues, ¿qué ajá. pasa? Que yo no sé qué pasa con los olores. Que yo, ese olor particular, yo como que no puedo. Pero ¿por qué? ¿Qué le causa? Me ¿Qué le trae provoca? mal recuerdo, me trae Ah. algo malo. Pero Ok. tan mal lo trató la ex. ¿Qué? De verdad. La ex mía. Mira, eso era una cosa. Pero, Pero- ¿qué le hacía? Cuénteme. Esa era como un chihuahua. Pero era tóxica, don. ¿Qué? José Ferino. Pero una cosa mala, Fernán. Después te cuento de lo peor, que no lo puedo decir aquí en la radio, ok. pero de lo peor, de lo Pero peor. usted dice que era como un chihuahua. ¿A qué se refiere? ¿Que ladraba mucho? Bueno, casi. Casi.
Es que la ex mía era bien bajita. 4. Es que los chihuahuas, mientras más chiquitos son, más bravos son. Más bravo, sí. Pues la ex mía era así como un chihuahua. Yo sé que tienen los chihuahuas que son. Ellos se creen que le pueden dar a todo el mundo. Ellos ven un pitbull y se creen que se lo pueden comer. Es verdad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Eso es así. Los chihuahuas tan chiquitos y tan bravos que Son atrevidos. Pero Dios sabe lo que hace, porque los animales más bravos son los más chiquitos. Es así. ¿Tú te imaginas un mosquito del grande de una vaca? ¿Tú te imaginas un mosquito persiguiéndote del grande de una vaca? Uy, mira, deja eso. Mira, pues ¿qué pasa? Yo no sé, los olores. Yo quiero hablar con la gente de eso, de olores que me acuerdan. Por ejemplo, ese aroma de ella me dañó la fiesta. Yo me tuve que ir. Pero es que yo no entiendo cómo es posible que ya no pueda borrar eso, si ya eso pasó. Es que hay algo en ese olor que yo no puedo, me trae mal recuerdo, me dio una cosa mala. Y te dañó la fiesta. Yo no me fui. Wow. Me fui, yo no pude estar allí. Okay. Porque hay olores que te acuerdan cosas buenas y hay olores que te acuerdan cosas no tan buenas. Por ejemplo, Ajá. el olor a grasa. Ajá. A grasa de carro. A ver, pues me acuerda a papi, pues eso me pone feliz. Ah, ok. Le dio un recuerdo bonito de la niñez. De momento yo estoy en un sitio y huelo como a grasa y me trae un recuerdo lindo de papi. Y como que me quiero quedar ahí. Ok. Yo veo el nene de la grúa y me pongo feliz. Exacto. Sí. Yo estoy cerca del nene de la grúa y yo me pongo tan contento. O sea que ves en Me él quiero como... pedirle chavo. Ves en él como un padre. Exacto. Ok. Me quiero pedirle chavo. Okay. Mira, don Seferino, ¿sabe Dios a cuántos yo le he dañado el día o la noche? Bueno, a nosotros, todas las mañanas. Sencillo. Ya, no Sí. te vayas lejos, no te vayas lejos. Tiene el perfume de la ex. No te vayas tan lejos. No habías dicho nada, pero tiene el perfume de la ex. Exactamente. O sea, yo pensando que era bien lejos. A todos ustedes por la mañana. Aquí estamos aquí. Estamos en testimonio, aquí estamos, vamos a decir. Mira, pero hay olores. Ay. Ajá. Por ejemplo, el olor a pino. A pino, Ajá. Navidad, ese olorcito a pino. Navidad, sí, seguro. A mí me acuerdo unas vacaciones que yo tuve en el 72. Mira para allá. En el 72, ¿dónde fue? 3 semanas que estuve en Pensilvania. Ajá. Con unos hermanos. Mira, y el olor a pino. Llega Navidad y la gente empieza a sacar los pinos en las tiendas. Y rápido me acuerda A mí me acuerda la niñez. el olor a El pino. olor a pino, sí. Ve. Mi mamá, mi papá, los regalitos, sí. Los olores te transportan. Es verdad. Yo no recuerdo ni dónde yo estuve 4 navidades atrás. Si usted recuerda dónde usted estuvo en el 72. Pues, que tú veas, el maquillaje te está dañando la mente ya, nena. Se supone que uno recuerde. Porque y el olfato es algo que te permite recordar. Otro, el olor a gasolina. Señor. Ajá. ¿A El qué le olor a recuerda usted? gasolina. Me acuerdo de mi primer trabajo. Ajá, ¿por qué? No porque yo trabajaba en un garaje de gasolina, no. Ah. Porque el carrito que yo tenía olía más a gasolina por dentro que por fuera. Entonces, siempre que yo iba al trabajo, mi primer trabajo, mira eso. Y el carro mío. Un olor a gasolina fuerte por dentro. Ah. ¿Verdad? Entonces, siempre, el olor, yo huelo gasolina, paso, y me trae recuerdos de cuando yo llegaba a mi trabajo. Wow. ¿Ves que los olores te transportan? Claro. Sí. Sí. El olor a sobaco. Me acuerda a tío Tato. Ah, ok. Pero, no tiene que ser tan gráfico. ¿Pero qué? Pues, el olor a sobaco. Cuando no se usa el desodorante. Me acuerda a tío Tato. ¿Qué le pasaba a tío Tato? Porque ¿Qué le tío Tato no tenía. Parecía que tenía a Lázaro muerto 4 días allá. Mira, ha hecho una cosa, pero bien. Entonces, yo paso por el lado de alguien que le huele un poco los sobacos. Ya. Tío Tato, sí. Wow. Pero es que Va a seguir. ¿pero qué quieres que diga? Sí. El olor debajo de los brazos. El olor a las axilas. Sí. Pues es que en el barrio se dice así, nena. El diccionario está así. Pues, Sí. ¿cuál es la? Pues me acuerda, tío Tato. ¿Ves que son olores que te Claro. transportan? Yo quiero hablar con la gente. Ese olor que tú dices, que cada vez que lo huelo me transporta a unos momentos de mi vida Sí. o a una persona. El olor a café. Muy bien. El olor a café colado me acuerda a mi abuela. A tu abuela, qué lindo, ¿eh? Ay, sí. Allá Ese para olor, para a mí 1900, también. 1907, para allá abajo. Wow. Sí, yo no estaba vivo. 1907. No, pero mi abuela estaba viva para ese tiempo. Pero ¿y cómo lo vas a recordar si no estaba Yo viva? nací en el 36. Por eso, pero usted dice que Pero que estoy hablando de mi abuela. Pero usted dice que lo recuerda. Pero por eso me acuerda mi abuela para allá abajo, para el 1907, que ella me cuenta cosas del 1907.
Sí. Yo huelo a café y me acuerdo cuando abuela se sentaba con nosotros para hablar de cuando ella era más joven. De eso me refiero, nena. Exacto, sí. O sea, que ese olor me recuerda a... Exactamente. Más o menos por ahí una va el persona que tema. yo conozco que se llama Moray Moyo. Que no pierde. Vamos allá. 787-993-9700. Ese olor me recuerda a... Buenos Ahí días. está. Buenos días, soy Nene de la Grúa. ¡Nene de la grúa! Nene, le cambió Wow. la voz el nuevo año. Mira, yo hasta por la radio Ahora lo soy huelo. locutor. Mira Hasta por para la radio. allá. Hasta por la radio huelo al nene, lo huelo. Nene, cuéntame. El olor a goma me acuerda a mi juventud en el Dunkin' Donuts, la fiebre chillando goma. Wow, en Ay, el Dunkin' verdad. Donuts Wow. de Bayamón. Ve. El olor a goma quema. Me recuerda. ¿Sabes qué? Que el olor a goma quema me recuerda despedida de año. Ajá. También, porque la gente. Y a los carnavales de la fiesta de pueblo. Carnaval de la fiesta de pueblo, que sacan esos carros que no, la ley no te lo permite, empiezan a chillar goma. Ajá. El olor a la goma quema, me acuerda eso. Dale, vamos a la otra. A dar vueltas y vueltas y vueltas. A dar loco, vuelta. ¿verdad? Sí, a cantar goma ahí. 787-993-9700. El teléfono está disponible porque usted llame y nos cuente cuál Ese olor. qué olor le recuerda a qué cosa. Que cuando tú hablaste de los pinos. Sí, ¿Te los acuerdas? pinos, o sea, el pino de Navidad. Cuando me da con pasar por las tiendas donde hay, ¿sabes que todavía se venden los arbolitos de Navidad naturales? Claro. Y en casa no se compran así naturales, pero ese olor me recuerda ¿A tu niñez? Cuando yo era nene. Fíjate, a mí el café, en mi casa se tostaba café, en casa de mi abuela, pues Ajá. nosotros aprendimos a tostar café, a recoger el café. De verdad. Sí, nos metíamos a buscar el café, a tostarlo y todas esas cosas me recuerdan a mi abuela. ¿Ve? Sí. ¿Algún recuerdo, Juan? ¿Algún olor? Una fragancia o algo que te acuerde a ti Estoy buscando en el file. y no lo encuentras todavía. Está bien. Todavía no encuentro. Está bien, no. Pero te menciono uno en breve. No hay problema. Déjame conseguir algo en el file de mi niñez, que de hecho fue en el campo y fue de las mejores niñeces. ¿Verdad que sí? Sí. En el campo La eso. mía también. En el campo eso. El olor a hormiga. ¿El olor a qué? Hormiga. ¿A qué huele la hormiga? Hormiga. Nena, métete un hormiguero para que tú veas. Huelen feo, desagradable. ¿Verdad? Seguro. Tiene un olor bien particular. Bueno, pero es el hormiguero. Bueno, cuando están todas Cuando juntas. te están picando huele peor. Por Exacto. eso, pero las hormigas Ahí como botan tal. y la- Exacto. y no te Espérate, huele para, nada. usted está vacilando. No, Fernando. Sí. ¿Las hormigas huelen algo? Una, tú coges una, pues no te da tanto olor, pero cuando están todas juntas, ¿En serio? tiene un olor bien particular. Y esparráselas para que tú veas. Ujú. Para que tú tengas un olor, sale un olor de ahí, del hormiguero, sale un olor particular. Pero malo. Bueno, diferente. Diferente. No es que tú Ok. dices, Dios mío, pero qué zorrillo es esto, ¿no? Ajá, exacto. Pero es raro, desagradable un poco. O sea, que si yo le digo a usted huele a hormiga hoy, ¿eso es desagradable? Bueno, puede Lo ser, es, sí. Lo es. De Sí. No se lo digas a verdad. nadie que lo es. Sí. No se lo digas a nadie. De verdad. Sí. Yo voy a llamar a alguien y voy a decir, es verdad, las hormigas huelen. No es lo mismo decir tú eres una hormiga brava que decir hueles a una hormiga brava. Pues ya yo sé Wow. a quién le Cosa voy a diferente. decir eso Wow. hoy. ¿Tú has escuchado cuando tu madre te va a meter una pescosa que dice, esto no huele, esto huele a hormiga brava? Ve como Sí, que esta sí, dinámica. sí. Ok. Aquí alguien dice olor a leña. Cuando niña visitaba a mis Ah, abuelos qué rico. paternos, Ah. es verdad, la leña. En el fogón. Me recuerda. Qué rico. Sí, sí. Y la comida con un saborcito distinto. Eso es también. diferente. Ay, eso es diferente. sí. ¿Verdad que sí? Claro. Allá, en la finca de... Cacho, eso es- Riquísimo, tú pones riquísimo. 4 cantos de palo y... Ay. El olor a carbón. Yo amo A la carbón. comida leña. A Ajá. carbón. ¿Tú sabes qué? Otro olor. En la casa, si tú en tu casa tienes una gaveta, un poquito de sunblock, Ajá. y tú lo destapas y huele a sunblock, te dan ganas de ir para la playa. A mí eso no me pasa. ¿Verdad que sí? Sí, ese olor pues te lleva... Porque tú estás en la playa todo el día, nena. A A mí eso no me pasa. Si tú vives en la playa. Vamos a la gente. Buen vamos a la día, buen día. Buenos días. gente. Buenos días. Buen día. Sí, yo tengo dos olores. Ajá. Uno de ellos es las pocas veces que se percibe cuando el arroz blanco se está cocinando. Sí. Ay, qué Ese olor rico. que sale. Sí. Me acuerda mucho a mi abuela cuando yo era pequeña. Ve. Y me pasa muy pocas veces que cuando lo estoy cocinando siento el olor y yo, wow, huele como cuando mamá cocinaba. Qué lindo. Recordarle Y el esto. otro es de mi abuelo también, pero es raro. Mi abuelo fumaba, pero era un hombre que siempre estaba muy planchado, muy perfumado. Y yo digo que cuando me pasa por el lado un hombre que va muy perfumado y ha fumado, yo digo que yo me voy y se me va la mente detrás de él.
Mira qué lindo, ve. Porque es como sentir a mi abuelo de nuevo. Incluso tengo un tío que me dice, a mí me pasa lo mismo. Yo siento que me pasa por el lado un hombre que se ve que ha fumado y que va perfumado y me acuerdo de papá. Mira eso. Impresionante. Lo que es la mente, ¿no? Qué cosa. Sí, los olores y eso. ¿Tú sabes qué me acuerda a mi papá también? El olor a la crema de afeitar. Ajá. ¿De verdad? Porque papá siempre nos daba un beso. Él se afeitaba y se bañaba y eso, y ese olorcito de afeitado, que me da un beso, me acuerda. Yo huelo ese olor y me acuerda a papá. Mira, eso, ¿ves? Qué bien. Déjame decirte que cuando se podía abrazar gente en la iglesia, o sea que al final del culto siempre hay gente que viene a abrazarte. No pocas veces, hubo unas cuantas señoras mayores que me daban un abrazo, yo sentía el olor de mi mamá. ¿Ves? O sea, es el perfume, o no sé si es el maquillaje o qué cosa es, que de momento decía, wow. A mí cada rato en la iglesia cuando salía, me acordaban a tío Tato. Ay, no. Wow. Sí. Y no es fácil. Ya. Te hacía llorar, ¿no? Ya, Teresa. Me hacía llorar el recuerdo. Sí. Y decía, wow, tío Tato. El día que yo le recuerde a tío Tato, usted me lo dice, por favor. Tú me acuerdas tanto de mi tío. Sí. Y la postura es que bueno, mira. Qué bien. Me acuerdas tanto de mi Tú tío. no lo dices si alguno de nosotros te recordamos al tío Puede que Tato. pase. Que puede que pase, claro. En el mundo natural dice que unos aceites son los que neutralizan eso. No, Es aquí cierto. con este frío no se supone que uno huela a Tato. Pero avísenos. Sea el tío mío quieto, nena. Tú hablas de mi tío con una confianza. Respeta. Claro. Respeta. O sea, nadie se ha enterado lo del olor al tío Tato. Bueno, solamente yo lo puedo decir. Ok. Solamente yo lo puedo decir. Ok. Tío Tato tenía una técnica. Cuando él se daba cuenta, Ah. él iba al baño y se echaba jabón. Porque no tenía, se echaba jabón. De hecho, después un lapachero que tenía en la camisa. Un espumero, parecía que tenía rabia. Dice, ¿pero qué? ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa a tío Tato? Que tiene un espumero saliendo. Bendito. Bueno, ya me voy. Rayo. Tan mal que se siente, ¿verdad? Cuando se dan cuenta Sí. que huelen a tío Tato. Sí. Pero tú vas a seguir hablando de mi tío. Cuando hará algo me dé un olor. Decir, tío Tato. Pero no le falta de respeto a ti en tu memoria. La memoria. En la memoria de Dios te respeta. Usted fue el que trajo el tema. No se preocupe que si me llega a decir a mí, tío Tato, yo lo voy a llamar a usted. De ahora para abajo, Sí, ¿verdad? de aquí para adelante. Usted abre un precedente en Nueva Vida, tío Tato. Bueno, ya que tenemos una llama, nos vamos. no, Nos cosa. vamos. Bueno, el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Usted no se puede despegar. Mire, si usted está por ahí, usted le huele a cosas lindas, pues usted se acuerda de Nueva Vida. Así Claro que mismo, sí, ¿verdad muy que sí? bien. Se acuerda de Nueva Vida, cosas Muy bonitas. bien. Se acuerda de Nueva Vida. Los lunes a las 6:30 de la mañana estoy aquí yo trayendo sano entretenimiento para que usted pase la cuarentena. Ya se abrió el país, ya se abrió, ya. La orden ejecutiva. Después ya, del 7 se espera que algo pase. ya Ya después mismo. del 7. Esta semana el hombre va a hablar. Porque Ok. termina el 7 la antigua. Ah, perfecto. Pues entonces esté pendiente de eso. El lunes a las 6:30, usted está una cita conmigo, don Seferino, aquí en Nueva Vida. Nos vemos el próximo lunes, muchachos, nos vemos. La cita con usted y el tío Tato. ¿Qué tío Tato de qué? Ey. La ex. No, muchacho, ese olor. El No de puedo. la ex. No puedo. Te pone mal. Tú me quieres botarle un sitio, búscate ese. Te voy a decir cuál es el perfume. Oye, sí, tienes que decirnos cuál es. Te voy a decir a ti, te voy a decir ahorita. Fíjate a Morena y Ya mira, voy a mira a ver olerle. si ella usa el mismo. Voy a oler. No creo.